Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen. Y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y crianza siempre positiva. Y ahora también sobre forma de trabajar desde casa y conciliar a tu manera. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! Recordad que en el blog viviendomontessori.com tenéis un montón de vídeos y artículos sobre maternidad, crianza positiva y método Montessori. También tenéis disponibles mis recursos gratuitos para descargar, como una guía con 17 estrategias para prevenir y afrontar las rabietas y también un vídeo donde os explico por qué el método Montessori cada día es tan conocido. Echadle un vistazo en viviendomontessori.com/gratis. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo guiar a nuestro hijo o nuestra hija en el estudio para continuar su desarrollo más allá del aula. Algún día recordaremos el 2020 y pensaremos, ¿dónde estabas el día que de repente se declaró la cuarentena y los niños y niñas dejaron de ir al cole? De un día para otro, nuestra casa se convirtió en oficina, en escuela, en aula de estudio, zona de juego, campamento de batalla, etcétera, etcétera. Cada quien, sinceramente, lo superó como buenamente pudo, aunque también hubo quien casi muere en el intento, ¿no? Porque reconozcámoslo, nadie nos había preparado para esto, jamás. Sin embargo, desde entonces, bastantes cosas han cambiado. Como por ejemplo, vais a decir, vale, pues a ver, dime ejemplos, Almudena, porque yo creo que no. Bueno, pues mira, sobrellevamos mejor la incertidumbre. Hemos vuelto al cole con nuestros hijos e hijas y ahora ya podría decirse que tenemos un máster en ser profesores de apoyo. Hay ciertas ventajas que llegaron en su día para quedarse y ahora que se acerca el fin de curso, los exámenes de los niños, de las niñas, me gustaría ayudarte para que puedas orientar y guiar pues a vuestros hijos en el estudio o sencillamente continúes con su desarrollo fuera del aula. La pregunta que siempre me hacéis es, ¿cómo mantener la motivación de nuestros niños? ¿No? Una de las cosas que más costó a los niños fue no poder salir, ¿no? Y cambiar el aula directamente por una pantalla de ordenador. Y a tu hijo o a tu hija pues puede gustarle para jugar, ¿no? Un ratín, pero para pasar horas delante de la pantalla ya no le resulta tan atractivo, ¿no? Por eso una de las cosas más importantes es la motivación. Has de inculcar a los niños las ganas de aprender, desarrollar su curiosidad, potenciarla, así como darle las herramientas para que pueda hacerlo de forma efectiva. Pero, ¿cómo podemos conseguirlo? Vale, hay distintos aspectos a tener en cuenta, pero quiero hablarte de los que para mí son los fundamentales. El primero de ellos es el dinamismo. Para que un niño o niña sienta deseo de estudiar o para seguir aprendiendo, es básico que sea algo dinámico, al poder ser lúdico, donde se divierta. ¿Por qué? Porque va a estar más predispuesto a ponerse con ello. Por lo que como adulto a ti también te toca investigar otros métodos de estudio y formas de aprender. ¿Para qué? Para que puedas proponérselas a nuestros niños y veas cuál funciona mejor en vuestro caso, porque no todas funcionan para todos. Pero de eso te hablaré más adelante. El segundo aspecto del que quiero hablarte es del ejemplo. Sé que lo menciono muchísimo, pero es que es básico. Como adulto eres el espejo donde se miran los niños. Por lo que si tú transmites pasión y ganas por el estudio, el niño lo percibe. Si te lo tomas como una carga o una obligación, se convertirá también en una carga o obligación para él. De modo que, mucho cuidado con lo que proyectas. No lo etiquetes, ni le digas que tú a su edad estudiabas solo o no lo haces así o lo que fuera. Tú no eres él o ella y por lo tanto has de dejar que se sienta pues en confianza, como para expresarse, experimentar por sí mismo. Y si te necesitan y te lo piden, valora su valentía y dedícales el tiempo que necesitan. El tercer y último aspecto es el de los talentos. Habrá ocasiones en las cuales el estudio, pues por ejemplo, sea una materia que al niño no le guste mucho, ¿no? O que le propongas una que le cueste. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no le motiva igual, ¿no? No le motiva tanto. En estos casos trata de convertirlo en un reto, planteárselo como un problema a resolver y esto hará que se active su curiosidad y su cerebro se vuelva mucho más creativo a medida que aprende las distintas posibilidades de resolverlo. Ahora, ¿cómo planificar el telestudio con los niños? ¿No? En el caso de que haya, porque sé que hay gente que aún sigue, pues teleestudiando, ¿no? Por decirlo de la manera, o estar con sesiones online. A muchos padres sé que no les ha gustado demasiado el hecho de teleestudiar,
De hecho, a Carlota mismo, desde el centro, dijeron de hacer todos los días, nada, ella era media hora si acaso, ¿no? Y no, como ella no estaba acostumbrada a estar sentada y con un ordenador, ni más ni menos, y etcétera, etcétera, el primer día estuvo 2 minutos y el siguiente creo también, y luego ya dije, mira, ¿para qué? No vamos a estar aquí complicándonos la vida, porque en el fondo no. Y ella, bueno, pues no era como otro niño de X curso, ¿no? Sin embargo, para los niños, como he dicho, más mayores, pues sí que es verdad que el ordenador es la clave para ellos, ¿no? Un iPad, el ordenador, la tablet, como queráis. Por eso lo mejor es ir introduciendo algunas de estas herramientas poco a poco en el estudio a modo de apoyo, para que se familiarice de nuevo, ¿no? Pero también para que aprendan indirectamente a hacer un uso responsable de esas tecnologías, porque muchísimos se pasan horas con un ordenador o con una Play, o sea, una Play no, perdón, una tablet o un iPad y luego no tienen ni idea de hacer nada en relación a, pues, hacer un documento de texto o hacer una presentación o hacer lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay algo que no entiendan, pues podéis realizarlo juntos, una búsqueda, por ejemplo, para ver un vídeo educativo que os lo explique, o buscar el significado de una palabra en el diccionario, o contar con un reloj para ir midiendo el tiempo que tenéis para estudiar. No todas las herramientas son online, que también las hay, sino que lo más importante es que por un lado el niño las conozca, sepa de su existencia y cómo utilizarlas, y por otro, enseñarle a pescar. Y vais a decir, Almudena, ¿qué estás diciendo, muchacha? A ver, hay un cuento muy bonito que explica esto mismo y dice algo así como que es mejor dar una caña a alguien y enseñarla a utilizarla para que pesque que darle directamente los peces. Y esto con los niños lo hacemos muchísimo para evitar estar nosotros más tiempo, y vamos a ser sinceros porque es así, ¿vale? Directamente le damos los peces. ¡Hala! Así acabas pronto, a mí no me mareas, bla, bla, bla. Claro, pero ¿aprende? No, no aprende nada, ¿eh? Entonces, si le damos la caña, el niño podrá pescar siempre que lo necesite. Y es que cuando lo hace una vez y aprende, puede hacerlo las veces que quiera. Esto es como cuando son pequeños y yo digo, déjale la casa adaptada a ellos para que no te estén llamando continuamente. Uy, no, es que me lo mancha. Uy, no, es que no sé qué. Uy, no. Bueno, pues entonces si te pide agua 200 veces en 2 horas, pues lo siento, ¿vale? O sea, son cosas que, claro, que tenemos que, igual que soltamos unas, tenemos que coger otras, ¿vale? Entonces es tal cual. Y esto pasa lo mismo conforme van creciendo. No os penséis que solo es cuando son pequeños. Lo que pasa es que los aspectos que tratamos son diferentes, ¿no? Entonces, además, tenéis que exponerlo, ¿no?, a este tipo de herramientas de motivación, de despertar la curiosidad por saber y conocer otras nuevas. Así también amplía y, pues amplía y conoce otros recursos más de los que ya tenía. Pensad que vivimos en el área del conocimiento de la información. Hay tantas que es imposible retener toda la información. Por eso tenemos que darle recursos y saber cómo utilizarlos para que él solo pueda aprender. Y esto no significa que tengamos que dejarlo solo con un iPad, con una tablet, con el ordenador y nos olvidemos. Ni muchísimo menos, ¿eh? Cuidado, yo no he dicho eso en ningún momento, ¿vale? Ahora, rutinas. La parte práctica, para decirlo de una manera, entenderás que desde que tú estudiabas y con todo lo que te contaste ahora, pues para tu hijo o hija estudiar va a ser diferente, ¿vale? Lo más importante es que reconozcan sus talentos y aprendan en base a ellos. Por ejemplo, para estudiar un determinado tema hay muchas maneras de enfocarlo, con esquemas, si son mayores, pero puedes hacerlo a través de cuentos, si son más pequeños. Si tu hijo es auditivo, es decir, que retiene todo cuando va a través del sentido del oído, potencialo. Probad con audios, probad con podcast, guionizar y grabar los vuestros propios. Te parecerá mucho trabajo o quizá contéis con poco tiempo, pero el estudio va a ser mucho más efectivo, por lo que después vais a ganar tiempo. De hecho, antes te hablaba de tener a mano un reloj y controlar el tiempo. Si enseñas a tu hijo o hija a gestionarlo desde que es pequeño, con el tiempo te lo agradecerá. Al principio puedes utilizarlo simplemente como motivador o establecer retos en caso de que tenga que escribir o resolver un problema. Ahora, a medida que crezca, esto le ayudará a saber cómo hacer más en menos tiempo, que es la clave para ser productivo y también organizarse mucho mejor y saber qué hacer en cada momento o incluso establecer prioridades. Como ves, no se trata solo de que los niños aprendan una lección concreta, sino de que con ello amplíen su conocimiento, sus habilidades y los recursos que tienen, de cara a que ahora, pero sobre todo a un futuro.
Ahora, pues puede ser que te parezca que hay cosas que se te escapan, ¿no? Si tu hijo, por ejemplo, pues no está en edad escolar, como es el caso de la mía, o es muy pequeño todavía, pero establecer rutinas de estudio como estas en las que seguir trabajando lo aprendido en clase o ampliando su curiosidad, definirá las bases para que cuando sea más mayor el niño o niña sea más autónomo e independiente a la hora de estudiar, sobre todo partiendo de su interés. Si muestra interés, siempre por lo que ha aprendido, bueno, pues vamos a invitarlo a que nos lo cuente, porque es otra manera también de ver que verdaderamente se ha quedado con ese conocimiento, ¿no? Y de afianzarlo. Entonces, a partir de ello tendréis más pistas, ¿no? De los temas que le interesan, de qué estudiar, qué trabajar desde casa para ayudarle en su crecimiento. Un ejemplo, en mi caso, mi hija son los animales. Entonces, a raíz de los animales, pues yo voy viendo el interés que tiene y hablamos, pues, de todo. De la manera en la que se reproducen, hablamos de lo que comen, hablamos de dónde viven, y de ahí ya podemos pasar a un montón de temas más, ¿no? Entonces, bueno, pues esta manera también hablamos en Creciendo en Positivo y en las mentorías, porque con todo esto de la pandemia, la cuarentena, el estar confinados, etcétera, etcétera, es algo que ha trastocado a muchas familias y bueno, pues cada vez son más las que se han dado cuenta y piden ayuda, ¿no? Para cortar de raíz todo esto que está ocurriendo en su hogar y que los desestabiliza completamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues espero que os haya servido, que os haya sido útil y sobre todo que pongáis en práctica todo y que me lo contéis. Que yo estoy encantadísima, como siempre digo, de leeros los comentarios que me dejáis en iVoox, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que compartáis todo, que me escribáis a viviendomontessori.com/contacto. Para mí es genial leeros, ¿vale? Y por último ya, recordad que los niños solo son niños una vez y lo más importante, nosotros somos sus referentes. Por lo cual, ya sabéis, vamos a enviarles un mensaje grandioso para que sepan que pueden conseguir cualquier cosa, como nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Que paséis una muy buena semana.